Muy bien, buenos días, espero que se encuentre muy bien. Como les decía, para esta semana vamos a trabajar la guía número 18, referente a cómo determinar las medidas de ángulos internos y externos de un triángulo conociendo las medidas de sus otros ángulos. ¿Ok? Es un tema que la semana pasada, cuando hablamos de desigualdad triangular y el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, eh, también tocamos un poquito, ¿verdad? Lo iniciamos la semana pasada un poquito ahí. Entonces hoy vamos a hablar un poco más, a enfatizar un poco más este tema, que es eh, prácticamente de lo último, el último temita que vamos a estar trabajando este año. ¿Ok? Cositas importantes que recordar, ¿verdad? Aplicar la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos. Recordar que cuando yo tengo los tres ángulos de un triángulo, los ángulos internos, la suma de ellos tres es igual a 180, que es lo que dice a 180 grados, lo que dice el teorema, ¿verdad? Ujú. Entonces, basado en eso, vamos a trabajar ahora este otro teorema que llamamos la suma de los ángulos externos de un triángulo. ¿Ok? Ya tenemos los ángulos internos, ¿verdad? Los ángulos internos, para recordar un poquito, eran estos. Teníamos este aquí. Son los ángulos que están comprendidos en la parte interna del triángulo, ¿verdad? Estos angulitos, si yo las medidas las obtengo, la suma me da 180. Pero ahora entonces tenemos los triángulos externos, que serían estos de acá. ¿Ok? Estos son los ángulos externos, que se forman con un lado del triángulo y la extensión de otro lado. Pues esta recta que pasa aquí, que tiene una flechita aquí, es una extensión de un lado del triángulo. Entonces ahí se forma el ángulo externo. Dice así un poquito leyendo, en un triángulo existen dos tipos de ángulos. Los interiores, que lo forman dos lados, y los ángulos exteriores, que lo forman un lado y su prolongación. El teorema dice de la suma de los ángulos externos de un triángulo es un triángulo, en un triángulo la suma de sus tres ángulos externos es igual a 360. Entonces ya vemos que el teorema en teoría viene siendo muy parecido al de la suma de los ángulos internos, con la diferencia de que estos ahora me van a dar 360 grados. La medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo gamma es igual a 360 grados. Ok, vamos a ver aquí un ejemplito. Dice, determine la medida del ángulo beta en los siguientes triángulos. Entonces por aquí tengo que este es el ángulo beta y tengo que este ángulo mide 68 grados y este 157. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sabemos que si yo agarro y sumo 157 grados más 68 grados más beta, que no lo conozco, eso me va a dar 360 grados. Entonces, a 360 le voy a quitar la suma de los otros dos ángulos que yo tengo ahí, que sí tengo la medida. Sumo los otros ángulos y ese resultado se lo resto a 360 y me va a dar 135, que sería la medida de el ángulo beta. Correcto, es así, así muy sencillo. Si entendimos bien la semana pasada lo de la suma de los ángulos internos, pues esto es exactamente lo mismo, solo que con los ángulos externos. Dice que también podemos encontrar una correspondencia, y esto es otra parte importante. Hay una correspondencia entre la suma de dos ángulos internos y el ángulo externo opuesto a ellos, como lo veremos a continuación. Entonces, si yo tengo dos ángulos internos, en este caso tengo el ejemplo de este ángulo que mide 112 y tengo este otro ángulo que mide 45. Son dos ángulos internos consecutivos. La suma de esos dos ángulos internos va a ser igual a la medida de su ángulo externo que tiene por enfrente.
Me explico. Vamos aquí a la pizarrita. Vamos a ver la pizarrita. Un momentito ahí que cargue. Muy bien. Entonces, lo que quiere decir esa correspondencia es lo siguiente. Vamos a dibujar un triangulito. Cualquier triángulo. Esto sirve para cualquier triángulo. Muy bien, ahí lo tengo. Entonces, supongamos que yo tengo esta medida. Tengo la medida de este ángulo. Vamos a ponerle alfa. Y tengo la medida de este ángulo que le vamos a poner beta. Muy bien. Ahora, frente a alfa y beta hay un ángulo externo. Vamos a dibujarlo así. Al que vamos a llamar cita. A este ángulo lo vamos a llamar cita. Muy bien. Entonces, lo que dice la teoría o el teorema este es que existe una correspondencia entre la suma de estos dos ángulos. O sea que si yo a la medida de alfa le sumo la medida de beta, el resultado va a ser igual a así. Y eso sucede con todos los demás ángulos. Por ejemplo, aquí yo puedo tener, no sé, pi, el ángulo pi. Y prolongo, por ejemplo, este ángulo externo de aquí. O prolongo este de acá. Bien. Entonces aquí tendría tres ángulos externos. A este le vamos a poner gamma y a este de aquí le vamos a poner mu. Ahora sí, no me acuerdo cómo era mu. Vamos a ver. No, ya no puedo hacerlo. Vamos a hacer uno más fácil. Am, epsilon. Ok. Bueno, ahí tengo los tres ángulos. Entonces, por ejemplo, si sumamos, ¿qué pasa si yo sumo pi más alfa más pi? ¿Qué voy a obtener como resultado? ¿O qué pasa si yo sumo beta y alfa? ¿Ok? Y esa es la correspondencia que se crea. Si sumo alfa y pi, voy a obtener como resultado gamma. Y si sumo beta con pi, eh, perdón, si es que tengo que borrar esto. Es beta y pi. Si sumo beta con pi, voy a obtener como resultado epsilon. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo con números para poder entenderlo más fácil. Supongamos que alfa mide, vamos a hacerlo con numeritos. ¿Ok? Vamos a decir que este mide 40. Vamos a decir que este mide 40 grados. Vamos a decir que este de aquí mide 38 grados. Y el de arriba va a decir que mide 'vamos a ponerle un poquito más para que se vea más parecido.
Vamos a decir que este mide 50. Es decir que este de aquí mide 50 grados. Noventa y dos. Y este va a medir 92. ¿Ok? 92 grados. Ahora, para entender un poquito mejor lo de las medidas de los ángulos externos, entonces yo tengo que 50 más 92 va a ser igual a así. Ellos dos, estos dos ángulos sumados van a dar este. Y así con todos los demás, ¿verdad? Si yo digo 50 más 38 va a ser igual a gamma. Y si digo 92 más 38, eso me va a dar como resultado epsilon. ¿Ok? Vamos a ver cuánto es eso. Vamos a averiguar esas medidas. ¿Cuánto sería zeta? 50 más 92 son 142. 142 grados. ¿Ok? 50 y 38 serían 88. Y 92 más 38 son 130 grados. ¿Ok? Y esos tres ángulos sumados deberían de darme 360 grados. Porque, como vimos al principio, la suma de los tres ángulos externos, perdón, da 180, perdón, 360 grados. 142 grados, 88 grados y 130 grados. ¿Ok? Y ahí entonces estaríamos con, con la explicación de la materia para hoy. De ahí entonces, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejercicios de acá que tienen en la práctica. Dice, calcule la medida de los ángulos señalados mediante una letra del alfabeto griego, considerando los datos que se muestran. Ok, vamos a recortar uno de estos triangulitos para hacerlo. Vamos a hacer esto. Muy bien, entonces, un poquito más. Aquí tenemos un triángulo, o sea, un ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este ejercicio? Aquí lo que hay que hacer es usar, digamos, las herramientas que ya tenemos o que ya hemos aprendido en las clases pasadas y las que acabamos de aprender el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero averiguar la medida de este ángulo. Lo voy a marcar acá, ¿ok? Entonces resulta que como aquí hay una prolongación de un lado del triángulo, se me forman dos ángulos que llamamos en par lineal o ángulos adyacentes. Entonces recordar que cuando hay dos ángulos adyacentes, la característica de los ángulos adyacentes es que juntos suman 180 grados, ¿correcto? Entonces, si este de 86 más este que está acá suman 180, bastará con a 180 restarle 86 y ver cuánto me sobra. Aquí tengo que pedir prestado 1, ¿verdad? Entonces me quedarían 4, 7, no le puedo quitar 8, entonces pido 1 prestado, me quedaría 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, me sobran 9.
¿ok? 94 grados. Entonces ya tengo que este amigo de aquí mide 94 grados. Y ahora, si quiero averiguar este otro ángulo, delta, ya tengo dos angulitos acá. Recuerdo que por la suma de los ángulos internos de un triángulo, según el teorema de la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, está utilizando conocimientos adquiridos en clases anteriores. Entonces ya yo sé que a 180 le voy a quitar la suma de 38 más 94. Y eso me va a dar el ángulo que queda ahí. Entonces a 180 le voy a quitar 9, 10, 11, 12, 100, 94 más 38 son 132. 132. Entonces a 180 le quito 132, me va a dar 48. Y ahí tendría la tercer medida. ¿Sí? Entonces, de este estilo de ejercicios es lo que tengo que hacer en la tercer guía. Son bastante fáciles. Veamos otro ejemplito más. Vamos a hacer este ejemplo que a veces confunde, porque como tiene tantas cositas, aquí lo que tengo que hacer es averiguar alfa, averiguar el ángulo alfa, que sería este que está acá, que es un ángulo externo, ¿ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay dos rectas que se cruzan en un punto. Entonces, si recordamos, este ángulo de 38 es opuesto por el vértice con este ángulo que está acá. Entonces, ya ahí sería la justificación, ¿verdad? El ángulo de 38, el ángulo de 38 grados es opuesto por el vértice con a este ángulo le vamos a poner otro nombre, con el ángulo con beta. Con beta. Entonces la medida del ángulo beta va a ser igual, va a ser de 38 grados. Muy bien, teniendo que beta es igual a 38 y siendo que alfa es opuesto a estos dos ángulos internos, bastará simplemente con sumar 85 más 38. Entonces tengo 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y llevo 1, 8, 12. Entonces ya tenemos que la medida del ángulo alfa es igual a 123 grados. Como les digo, jóvenes, lo que tenemos que hacer aquí es utilizar todos los conocimientos que hemos venido estudiando en las guías pasadas y analizando los dibujitos para poder encontrar la solución al ejercicio. Okay, vamos a ver si nos encontramos algo más. Aquí tenemos, ok, vamos a hacer este. No lo voy a hacer todo, pero sí voy a hacer una parte
voy a hacer una parte para, por lo menos el comienzo, para que ustedes puedan ver cómo se hace este ejercicio. Ponerlo por acá. Ok, ahí lo tenemos. Estos siempre confunden un poquito por ser tan grandes, porque no es un solo triángulo, me explico. A veces vemos este montón de figuras y nos asustamos, pero en realidad no es para tanto, es simplemente tener paciencia y ir sacando por separado cada uno de los triángulos para ir encontrando las medidas de sus ángulos. Cositas importantes, ¿verdad? Tomar en cuenta esto que dice aquí, el lado HG, que sería este, es congruente con GF, con este. Entonces ustedes lo que van haciendo es poniendo rayitas aquí, ¿verdad? Este es congruente con este. Y a la vez con FE, este es congruente aquí, con GE, todos miden igual. Y con BC. Ok, aquí BC mide lo mismo. Estamos hablando de la medida de sus lados. Este mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque ya eso me indica muchas cosas. Por ejemplo, si estos tres lados de acá, ¿verdad? Estos tres lados son iguales, eso me indica que sus ángulos también son iguales. Es un triángulo equilátero. Lo que quiere decir es que todos estos angulitos miden lo mismo. ¿Ok? Todos son iguales también. Ahora, ¿cuánto medirán? Lo puedo averiguar. Si los tres ángulos juntos miden 180 grados y son tres iguales, pues voy a dividir entre 3. Yo sé que 6 por 3 es 18, ¿verdad? Me sobran 0 y este 0 lo pongo por acá. Ya sé que cada uno de estos ángulos mide 60. ¿Ok? Ya tengo la medida de sus tres ángulos. ¿De acuerdo? Por aquí tengo 90. Y la idea es ir haciendo eso. Entonces, por ejemplo, este ángulo de acá también lo puedo averiguar muy fácil. Tengo que estos dos miden 80 y 55 y son tres ángulos internos. Entonces, 180 menos 55 más 80. Entonces aquí son 180 menos 135. 11, 12, 13, correcto. Entonces a 180 le quito 135, me va a dar 45 grados. Y ahí voy poco a poco sacando la medida de cada uno de esos ángulos. Vamos a ver. La medida de CAB. CAB. Necesito esta medida, todavía no la puedo sacar. CHA. CHA. Ocupo esta medida de acá. Veamos si ya podemos calcularla. Aquí tengo un ángulo de 90, aquí tengo un ángulo de 90, lo que quiere decir que estas dos rectas son paralelas, lo que quiere decir que aquí también tengo 90 y 90. Esto es un rectángulo. ¿Ok? Entonces quiere decir que este ángulo de aquí mide 10 grados. Porque si todos estos dos ángulos juntos miden 90 y este mide 80, pues este mide 10. Y este mide 45 y todo mide 90, entonces este de aquí va a medir 45. ¿Ok? Ahora, si este mide 90 y este mide 10, este va a medir 80 grados. Y ya por aquí tengo CHA. CHA son 80 grados. ¿De dónde lo saqué? Pues de la suma de los ángulos internos. Este de aquí mide 90 y este mide 10, tengo 100. Y los tres juntos tienen que medir 180, entonces le faltan 80 para llegar. Ok,
De este otro lado, si este lado y este lado son iguales, eso indica que este ángulo y este ángulo también son iguales, entonces esto mide 45. Lo puedo sacar también calculando. 90 más 45 y se lo resto 180 me va a dar 45. 90 más 45 son 135, a 180 le quito 135, me da 45. Y ya tengo varias medidas. Ahí, y luego voy aquí viendo si ya las encontré. HEC, 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 este es 45 grados. GEF, GE, GEF, este mide 60 grados. Y bueno, ya no voy a hacer más porque ustedes tienen que terminar el ejercicio. Pero ahí ya para que vieran, ya casi prácticamente el ejercicio está completo. La práctica de hoy era hasta ahí, eso es bastante simple, se termina muy rápido y eso sería todo por hoy. Es un videito bastante corto porque es un tema bien fácil. Entonces chicos, de mi parte estaríamos. Muchas gracias por conectarse a las clases del día de hoy y cualquier duda o consulta que tengan, estamos a la orden ahí a través de mensajes de WhatsApp o por el correo electrónico o a través de la plataforma Teams. Entonces, eh, es un gusto y nos vemos la próxima lección, si Dios lo permite.